Muy buenas noches, buenas tardes para algunos, buenos días para otros. Bienvenido a nuestro análisis semanal de los domingos de hoy, 20 de marzo del 2016. Este análisis es traído a ustedes gracias a Continental FX en conjunto con Trading Academy. Bueno, vamos a ver qué pasó la semana pasada. Bueno, básicamente tuvimos el tan esperado anuncio de la Reserva Federal que fue bastante bajista. Y esto hizo que el dólar perdiera terreno prácticamente contra todos. Asimismo, las bursátiles subieron fuertemente, el petróleo también, el cobre también, básicamente todo subió, excepto quizás la leche y los bonos del tesoro, que también bajaron porque los intereses bajaron. Bueno, en fin, fue una semana bastante fuerte para el dólar, hubo bastante ataque, pero lo que la gente no se olvida es que independientemente de que no hayan subido los intereses y que hayan proyectado menos alzas para este año, Estados Unidos, su economía sigue estando más fuerte que la mayoría de los demás. Pero en todo caso, eso lo vamos a hablar ahora. Como ustedes podrán ver aquí, la libra le ganó casi 100 puntos, el euro un poquito más de 100 puntos, dólar australiano y dólar neozelandés le ganaron mínimamente al dólar, el dólar canadiense le ganó fuertemente, así como el yen también le ganó fuertemente. El Dow tuvo otra excelente semana subiendo casi 400 puntos, el petróleo casi 100 puntos, el DAX por encima de 100 puntos y el yen fue relativamente más fuerte que las monedas de productos básicos en general. Esta es una combinación que no define ni risk on ni risk off. Así que eso en este momento no está funcionando. Les cuento para que tomen nota de eso, ¿ya? En todo caso, vamos a ver qué pasó la semana pasada. El dólar de Estados Unidos fue fuertemente golpeado por la Reserva Federal, que se mostró pesimista. La pregunta ahora es, ¿continuará esta caída del dólar? Los datos de la inflación del Reino Unido, los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos y los datos del PIB estadounidense son los que destacan entre las noticias fundamentales más importantes de esta semana. Esta semana realmente tenemos pocas noticias, lo cual va a ser bueno para nuestro trading técnico. La FOMC mantuvo su tasa de referencia sin cambios en un rango entre el 0,25 y el 0,50, en línea con las previsiones del mercado. La Fed anunció que tiene la intención de aumentar las tasas solo 2 veces este año en vez de 4 veces, como lo había dicho antes, y redujo sus perspectivas económicas de Estados Unidos. Sin embargo, la presidenta de la Fed, Janet Yellen, dijo que es mejor para aumentar las tasas rápidamente si la economía se expande, que esperar a reducir tasas cuando la economía comience a tambalear. Yellen también señaló que la Fed no está considerando tasas de interés negativas y las condiciones financieras se han estabilizado después del débil inicio del 2016. Mi feeling de todo esto es que va a haber solo 2 subidas, pero las subidas van a ser un poquito más agresivas de lo que fueron anteriormente. Esto básicamente para evitar que el dólar se vaya fortaleciendo poco a poco, ¿ya? Como lo ha venido haciendo. Yellen necesita tener un dólar bajo, porque eso es básicamente lo que les está, la única parte que los está molestando, digamos, en la economía. En resumen, la noticia principal de la semana pasada fue la actitud poco positiva de la reunión de la FOMC. Sin embargo, las cifras que salen de Estados Unidos siguen siendo positivas. Los cambios principales de la Fed fueron proyección de alzas de tasas que cambiaron de 4 a solo 2 veces en el 2016. La proyección de la Fed Funds de 2 años bajaron de 2,375 a 1,875 y la proyección del PIB de Estados Unidos fue bajada, ¿ya? Vemos normalización y repunte en la construcción en China, lo cual beneficiará
a las monedas de productos básicos, o sea, los commodities. El petróleo sigue en alza, aunque dudo que suba mucho más porque la oferta se incrementa notablemente por encima de $40, sobre todo para los productores estadounidenses de shale. ¿Ya? Esta semana tiene muy pocas noticias de peso, por lo que podríamos ver más debilidad por parte del dólar, consecuencia de la actitud bajista de la Fed. La Yellen quiere buscar todas las excusas posibles para no subir las tasas y fortalecer más el dólar, pero en el mediano largo plazo es inevitable, dada la divergencia en política monetaria. Los precios más altos del petróleo siguen beneficiando a las acciones de petroleras y las compañías relacionadas al petróleo. El DAX y otras bolsas europeas siguen beneficiándose de la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo y el Dow sigue beneficiándose de la Reserva Federal menos agresiva. Bueno, aquí tenemos el calendario. Hoy domingo, que es lunes en Japón, es feriado en Japón, así que ojo con el mercado asiático. El día lunes prácticamente no tenemos ninguna noticia de peso. El día martes tampoco, excepto el ZEW, el sentimiento económico ZEW alemán, ¿ya? Y el CPI de Estados Unidos, perdón, de Gran Bretaña. Pero en todo caso, es una semana bastante ligera. El día viernes es el viernes de Pascua y tenemos varios países con feriado, excepto Estados Unidos, pero no les recomiendo que operen el día viernes porque los mercados van a estar muy débiles. También el día sábado a las 12 de la noche cambian los horarios en Europa y se adelanta una hora el reloj europeo. Así que tengan eso muy en cuenta para aquellos que operan en los mercados europeos. En cuanto a las noticias fundamentales de esta semana, yo escogí 7 noticias que son las que veo que más impacto podrían tener en los mercados financieros, macroeconómicamente hablando. Primero que nada, el clima de negocios alemán, IFO, que es el martes a las 9 horas GMT. El sentimiento de los fabricantes alemanes se redujo en febrero a 105,7 desde 107,3, publicado en el mes anterior. La caída muestra los efectos de la desaceleración de los países emergentes en la economía alemana. La mayoría de los que respondieron fueron negativos sobre las perspectivas futuras de negocios, especialmente en el sector manufacturero. Se espera que el clima empresarial en Alemania aumente a 106,1 en esta ocasión. Luego tenemos media hora después los datos de inflación de Reino Unido. La inflación se disparó a su tasa más alta en un año, en enero, en medio de las alzas en el precio del alcohol y las confecciones. Los precios al consumidor subieron un 0,3% desde un 0,2% en diciembre, en línea con las previsiones del mercado. Sin embargo, a pesar del aumento, el Banco de Inglaterra espera que la inflación siga siendo moderada por debajo del objetivo del gobierno, que es de 2%. Los débiles precios del petróleo limitan las presiones inflacionarias, dejando el Banco Central del Reino Unido sin prisa para elevar las tasas por encima del 0,5%. El banco prevé una tasa de inflación del 0,5% en el verano. Sin embargo, los economistas esperan que la inflación sea más baja este año. Los analistas prevén que el IPC crecerá un 0,4% en febrero. Luego tenemos el sentimiento económico de la zona euro y de Alemania, hecho por el ZEW, ¿ya? El sentimiento del alemán cayó en picada en febrero, alcanzando el nivel más bajo desde octubre del 2014, en medio de la desaceleración global y la creciente incertidumbre en torno a la continua caída en los precios del petróleo. El Instituto Económico Alemán, ZEW, de confianza de los inversores, registró un punto, luego de 10,2 en el mes anterior. Los economistas esperaban una lectura aún peor, del 0,1. Sin embargo, a pesar de la disminución de los precios del petróleo, el Banco Central señaló que la energía barata contribuye a la actividad económica interna. Se espera que la confianza de los inversores alemanes llegue a 6,3 en marzo. Los inventarios del petróleo americano siguen el día miércoles a las 14:30 horario GMT.
Los inventarios existentes de crudo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada a niveles récord por quinta semana consecutiva, mientras que los inventarios de gasolina disminuyeron en medio de una fuerte demanda. Los inventarios aumentaron en 1,3 millones de barriles, considerablemente más bajo que el aumento de 3,4 millones de barriles que esperaban los analistas. La demanda de gasolina en las últimas 4 semanas fue de 6,4 respecto al año anterior y 9,4 millones de barriles por día. Las últimas 3 noticias importantes, fundamentales de la semana son los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos el jueves a las 12:30 GMT. Las órdenes estadounidenses de bienes duraderos saltaron un 4,9% en enero, siendo la publicación de mayor ganancia en 10 meses. A pesar de que la inversión empresarial fue más baja, la lectura siguió una contracción revisada de 4,6% en el mes anterior. Los economistas creen que el aumento no es un incidente temporal, pero una tendencia en curso. Los analistas esperaban un aumento menor del 3%. Los pedidos aumentaron en todos los ámbitos. Pedidos de aviones subieron 11,5%, los pedidos de nuevos automóviles y camiones subieron 3%, las órdenes básicas, excluyendo el transporte, aumentaron un 1,8%, mejor aún que el 0,2% esperado por los analistas. Los pedidos, luego tenemos los famosos pedidos de desempleo, que es todos los jueves a las 12:30 GMT. El número de estadounidenses que sometieron solicitudes iniciales de beneficios por desempleo aumentaron en 7.000 a 265.000 la semana pasada. La lectura estuvo en línea con las previsiones del mercado. Es la 54ª semana consecutiva en que las peticiones están por debajo de 300.000, lo que indica un mercado laboral robusto. El promedio móvil de 4 semanas aumentó en 750 a 268.000. Y por último, el día viernes tenemos los datos del PIB de Estados Unidos. Aunque la mayoría de los mercados van a estar cerrados, Estados Unidos se mantiene abierto y van a anunciar el PIB. La economía estadounidense se expandió a un ritmo más lento de lo previsto inicialmente en el tercer trimestre del 2015, aumentando 2%. La Fed no espera una gran mejora en el año 2016. La estimación de crecimiento es del 2,1 al 2,4%. La principal causa de la desaceleración se le atribuye a la reducción de las existencias de inventarios. La Fed pronostica que la economía se expandirá con el sólido aumento laboral y la aceleración del crecimiento de los sueldos. Bueno, ahora vamos a ver nuestro análisis fundamental. La verdad que en varios activos me mantengo neutro, pero lo voy a explicar por qué. En el caso del euro dólar, fundamentalmente hablando, el euro dólar retrocedió de los máximos post-Draghi solo para dispararse aún más alto el miércoles con el anuncio pesimista de la Fed. Lo más destacado para la próxima semana son las encuestas YOU de negocios alemanes, así como los PMI. La Fed se acercó al lado pesimista, golpeando el dólar con fuerza. Pintaron un panorama más sombrío que muchos habían esperado, y el euro dólar se fue cerca de los máximos del año. Los recientes movimientos son probablemente frustrantes para el Banco Central Europeo, que preferiría un euro más débil, a pesar de las marginalmente mejores cifras de inflación en la zona euro. El IPC subyacente fue revisado al alza al 0,8%. Hemos escuchado al Banco Central Europeo y a la Fed, y ambos son ligeramente más pesimistas que antes. Sin embargo, igual no hay medidas de política monetaria en el corto plazo. Ambas se mantienen en la misma divergencia fundamental, que es uno va hacia recortes y el otro va hacia aprietes, ¿ya? Así que podríamos ver cierta estabilidad esta semana. Sigo neutro, porque no me gustaría decir que soy alcista, porque fundamentalmente hablando, no puedo ser alcista. No hay absolutamente nada que me diga por el lado fundamental económico que podría ser alcista. Así que sigo neutro. Técnicamente,
sigo alcista momentáneamente. ¿Por qué momentáneamente? Porque hemos roto por encima de 1.1050, y básicamente estamos en un mercado que está dirigiéndose hacia 1.15. Ahí es donde vamos a ver qué pasa en adelante. Va a ser muy difícil que rompamos 1.15, pero en este momento todo muestra que vamos camino hacia ese nivel. La libra dólar. En cuanto a la libra dólar, sigo bajista. Después de sacudirse de la mayoría de los acontecimientos mundiales, la semana próxima se compone de muchos indicadores importantes que harán temblar a la libra. Las cifras de empleo fueron bastante confusas. Una caída en el número de personas que solicitó beneficios de desempleo fue compensada por un aumento en la tasa de desempleo, lo cual no tiene mucho sentido. Hubieron menos personas desempleadas, pero la tasa de desempleo aumentó. A pesar de la debilidad del dólar, la libra dólar no rompió fuera de su rango. A medida que el sector de los servicios siga siendo pesado y los precios del petróleo siguen pesando en Gran Bretaña, la debilidad de la economía seguirá siendo evidente. Así que sigo siendo bajista. En cuanto al análisis técnico, la libra dólar cayó inicialmente durante el transcurso de la semana y luego se dio la media vuelta alrededor de la región de 1.40 y formó un martillo. Ahora, si puede romper por encima de la parte superior del martillo, esta sería una señal de compra. Así que en el largo plazo sigo siendo bajista. Sin embargo, en el corto plazo, si logramos romper por encima del martillo y sobre todo por encima de 1.45, yo creo que estaremos viendo niveles que quizás lleguemos hasta niveles de 1.49, entre 1.49 y 1.50. Así que alcista en el corto plazo. El dólar yen registró fuertes pérdidas, cayendo por debajo de la línea de 1.11 por primera vez en 5 semanas. El dólar yen cerró la semana en 1.1151 y el evento clave de esta semana es el IPC de Tokio. ¿Ya? La Reserva Federal fue bastante pesimista en su declaración de política monetaria, enviando al dólar a niveles más bajos, mientras que no hubo sorpresas de la declaración del Banco de Japón, ya que el Banco Central mantuvo su política monetaria sin cambios. El comunicado de la Fed debilitó al dólar de Estados Unidos, pero la realidad es que las economías de Estados Unidos siguen siendo sólidas y siguen encaminadas hacia alzas de tasas. Mientras tanto, el Banco de Japón sigue con tono bajista. Así que sigo alcista en el largo plazo, aunque neutro momentáneamente. En cuanto al análisis técnico del dólar yen, sigo alcista, aunque tuvimos una vela bastante bajista, no logramos romper el piso, ¿ya? Y rebotamos fuertemente en los niveles un poco más abajo de alrededor de 111. Así que si rompiéramos, estarían convirtiéndome en bajista, pero para eso tendríamos que romper 110.50 y dudo que suceda, pero en todo caso, si es que llegue a suceder, entonces sería oportunidades de tomar cortos en el dólar yen. En todo caso, creo que estamos en una zona de consolidación, así que yo creo que nos vamos a dirigir a 1.15 eventualmente. Dólar australiano, dólar. Sigo bajista en el largo plazo, aunque neutral momentáneamente. Dólar australiano se caracterizó esta semana por su fuerte volatilidad, pero solo registró ganancias menores para la semana. El par cerró en 0,7593 y esta semana solo tiene 4 eventos en el calendario australiano. La Reserva Federal fue pesimista en su declaración de política monetaria, lo que envió el dólar australiano a niveles más altos. El cambio de empleo australiano cayó apenas 0,3 mil,
muy por debajo de las expectativas. El comunicado de la Fed fue muy cauteloso sobre la economía de Estados Unidos y la Reserva Federal rebajó su proyección de alzas de intereses a solo 2 veces en el año 2016. Sin embargo, los números recientes han sido sólidos y si la inflación aumenta, estoy seguro que empezaremos a oír especulaciones acerca de una alza de tasas este verano. Así que sigo bajista en el largo plazo, neutral por el momento, hasta ver qué sucede. Técnicamente, sigo alcista. El dólar australiano cayó inicialmente durante el transcurso de la semana, pero encontró suficiente apoyo en el nivel de 0,74 para cambiar las cosas, darse la vuelta y formar un martillo para la semana. El martillo, por supuesto, sugiere que vamos a ir más alto y tratar de romper a través de todo el ruido que hay de aquí hasta el nivel de 0,80. Ahora, 0,80 es un nivel muy sólido. Si uno es una resistencia que no es del corto plazo, es una resistencia de multidécadas, ¿ya? Así que va a ser extremadamente difícil que rompamos ese nivel a la alza, pero eso no quiere decir que lleguemos a probar esta resistencia. Debido a esto, creo que es probable que el mercado va a ir más alto. Creo que una ruptura por encima de la parte superior del martillo de la semana pasada puede ser tratado como una señal de compra. No tengo ningún interés en la venta de este mercado mientras nos mantengamos por encima del 0,74. Hay que tener en cuenta que los mercados del oro tienen mucha influencia sobre el dólar australiano y el oro ha sido fuerte últimamente. También hay que tener en cuenta que los mercados asiáticos parecen haberse estabilizado y esto ayuda al dólar australiano. Así que también parece que los chinos se están preparando para comenzar más proyectos de construcción y esto también ayuda al dólar australiano. Así que sigo alcista técnicamente hablando. Creo que vamos a llegar a estos niveles de 0,80 y ahí vamos a ver, ahí es donde las papas queman, como dice. Análisis fundamental del dólar neozelandés dólar. El dólar de Nueva Zelanda tuvo una semana muy interesante con la leche y el PIB manteniéndose, mientras que la Fed le disparó e hirió al dólar. Después de una subida la semana pasada, después de 4 caídas en el precio de la leche volvió a bajar ligeramente. Esto debilitó al kiwi, pero no por mucho tiempo. La decisión pesimista de la Fed hizo que el dólar se debilitara mientras el kiwi obtuvo un pequeño impulso de un buen PIB. Si bien la economía de Nueva Zelanda sigue creciendo muy bien, la caída de precios de la leche preocupa, así como la tendencia del Banco de Nueva Zelanda que sigue siendo bajista y quiere un kiwi más barato. Así que cambio a bajista. Técnicamente hablando, seguimos en nuestra consolidación, que está básicamente de 0,64 a 0,69. Me parece que si logramos romper 0,69 nos vamos a ir a 0,73 y esto hay muchas posibilidades de que suceda. En todo caso, mientras no suceda, vamos a seguir en este vaivén entre 0,64 y 0,69 en el cual nos encontramos desde hace más de 6 meses. Y por cierto, si rompemos esto, sería alcista total. ¿Ya? Análisis fundamental del dólar canadiense. El dólar canadiense continuó moviéndose al alza la semana pasada, registrando ganancias de 240 puntos y cerrando el dólar CAD en 1.2994. Esto marcó el primer cierre semanal por debajo de la línea de 1.30 por primera vez desde octubre del 2015. El único evento de la semana es el presupuesto anual. La Reserva Federal fue pesimista en su declaración de política monetaria, enviando el dólar a niveles más bajos. Las ventas al por menor canadiense registraron fuertes ganancias, ayudando al dólar canadiense a seguir su impresionante rally frente al dólar. Sin otras versiones canadienses esta semana, el presupuesto federal anual tendrá la palestra. El gobierno ha prometido estímulos fiscales y si los mercados ven esto, el dólar canadiense podría continuar su rally.
me mantengo neutro, porque la verdad es que la economía de Estados Unidos está mucho más fuerte que la de Canadá. Y esta baja, básicamente, yo la atribuyo más que cualquier otra cosa a las alzas del petróleo. En todo caso, si vemos que el petróleo empieza a bajar nuevamente, amárrense en los cinturones porque el dólar va a despegar, el dólar CAD va a despegar a la alza. Técnicamente hablando, cambio momentáneamente a neutro. Estamos chocando con el 1.30, aunque cerramos 6 pips por debajo del 1.30, para mí eso no es suficiente como para decir que hemos roto 1.30. Yo creo que de aquí podríamos estar rebotando un poco, o lo otro obviamente es simplemente rompiendo a la baja. Si rompemos a la baja, pues entonces pónganse ¿cómo se llama esto? Los paracaídas, porque vamos a bajar con fuerza. En cuanto al oro, el oro subió y bajó durante el transcurso de la semana formando una vela bastante neutral. Parece como si los mercados del oro están tratando de acumular suficiente impulso para finalmente subir mucho más. Sin embargo, recientemente parece que el mercado ha estado tratando de encontrar más compradores, ya que recientemente ha tenido movimientos impulsivos a niveles superiores. Con esto simplemente estamos esperando ver si más operadores saltan en el mercado para poder romper por encima del nivel de 1280. Una vez que esto suceda, creo que esto se convierte en un mercado de comprar y mantener por un largo plazo. Así que sigo alcista, estamos ahí tomando impulso básicamente. Ahora llegamos al petróleo. Primero que nada, el West Texas Index, el WTI, ¿ya? O el crudo ligero. Este cayó inicialmente en el transcurso de la semana, pero se dieron la vuelta y formaron un martillo. El martillo, por supuesto, es una señal muy alcista y como resultado se ve como si pudiéramos tratar de llegar a niveles superiores. Sin embargo, tenemos una estrella fugaz en la vela del día viernes, lo que por supuesto es una señal muy negativa. Con esto, la única cosa que podemos extraer es que el mercado va a ser muy volátil, por decirlo menos. Hay que tener en cuenta que los productores de petróleo de esquisto, el shale oil, espero que esa sea la traducción porque lo googleé, de Estados Unidos, empiezan a soltar su petróleo con el precio de por encima de $40. El nivel de 45 es enormemente resistente, así que va a ser muy difícil operar este mercado a largo plazo. No me extrañaría que llegásemos a estos niveles de 45, pero eso podría darnos un trampolín para ir a la baja. En todo caso, con los productores de esquisto de Estados Unidos abriendo la llave, dudo mucho que se mantenga a estos precios por mucho tiempo. El Brent, un poquito diferente. El Brent subió y bajó durante el transcurso de la semana, terminando con un martillo. Ahora, si tuviera que escoger entre el Brent y el WTI, para ir largo sería más el Brent. Sin embargo, hay un poco de oferta en el mercado en este momento y como resultado creo que el mercado está simplemente tratando de formar suficiente impulso bajista con el fin de comenzar a vender de nuevo, ya que aún estamos en una tendencia masiva a la baja. Con esto, una vela exhaustiva sería razón suficiente para tomar ventas. Una ruptura por debajo de la parte inferior de la vela, por supuesto, sería negativo y podríamos empezar a vender. Así que sigo bajista. Ahora el índice del dólar. El índice del dólar de Estados Unidos inicialmente se recuperó durante el transcurso de la semana, pero se encontró con problemas por encima de 96. Esto se debe principalmente a que la Reserva Federal redujo las expectativas de subidas de tasas durante el transcurso del año. Y siendo este el caso, es más que probable que el dólar estadounidense va a continuar más abajo. La pregunta ahora es si podremos o no romper por debajo de los niveles de 94 y luego 93. Si esto sucede, agarren sus paracaídas porque el dólar va a caer significativamente. Sin embargo, dudo que suceda.
yo creo que podríamos llegar a 94, romper, llegar hasta 93, pero de ahí vamos a saltar para arriba. En todo caso, esta semana va a ser bastante crucial porque esta semana, sin mayores noticias, vamos a tener un sentimiento más claro de lo que el mercado quiere. ¿Ya? Las noticias, acuérdense que son muchas veces dan un impulso momentáneo, pero el feeling general del mercado se lo ve más cuando no hay mayores noticias. Ahora vamos a ver el análisis técnico de los índices. Esta semana, ¿qué pasó? La mayoría de las bursátiles se comportaron iguales, todas con ganancias y todas demostraron altas posibilidades de seguir subiendo. Las bursátiles estadounidenses están viento en popa al alza, más que nada con la gasolina que le proporcionó la Fed la semana pasada. Las bursátiles europeas tuvieron una semana relativamente positiva, pero están chocando con resistencias. Si las logran romper, que pienso que así será, veremos más subidas. Las bursátiles asiáticas están tomando impulso para retomar subidas. Ojo con la volatilidad y sigo alcista en todas. Aquí podemos ver que rompimos 17.200 en el Dow con fuerza. Ya tenemos una tremenda vela de más de 400 puntos. Y aquí claramente estamos yéndonos hacia 17.900 y de ahí seguramente más. Lo mismo sucedió en el S&P 500, ¿ya? Rompimos con fuerzas 2020 y ahora ya estamos en prácticamente 2050. Aquí estamos yéndonos directamente hacia los niveles de 2100. En el DAX pasó algo un poquito diferente. Chocamos contra el nivel de 10.000 y cerramos con una vela que sería entre relativamente neutral a alcista. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos una estela o una sombra, como dicen, mucho más larga en la parte de abajo que en la parte de arriba. Así que eso demuestra exhaustividad en la parte bajista. Así que es cuestión de que logremos romper, yo creo que lo vamos a hacer, y de ahí seguir nuestro camino al alza. En cuanto al Nikkei, tuvimos lo que llamamos una vela externa, y creo que está tomando fuerza como para empezar a subir. Es una pequeña retracción la que tuvimos de prácticamente 5 semanas que hemos estado subiendo. Así que no me extrañaría llegar a los niveles de 18.000 muy pronto. Aquí tenemos los pares de mayor movimiento. Esto es al día viernes. Me olvidé de cambiar la fecha ahí, pero esto es al día viernes de esta semana, o sea, el 18 de marzo. Y tenemos bastante volatilidad en la mayoría de los pares. Así que ojo con la volatilidad, que asimismo nos da una buena oportunidad de ganancia. Sin embargo, ojo con sobreapalancarse, que eso es donde la gente se arriesga demasiado. Bueno, les doy las gracias por asistir de nuevo a nuestro análisis semanal. Los esperamos el próximo domingo. Los invitamos a abrir una cuenta demo en continentalfx.com. Y también los invitamos a inscribirse con una cuenta real en nuestra red social de ContiFX Social, donde ustedes pueden seguir a cientos de traders exitosos y ganar dinero mientras van aprendiendo esta profesión. ¿Ya? Los esperamos y obviamente la advertencia es que la negociación de divisas conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los inversores, ¿ya? Sobre todo por el alto grado de apalancamiento que uno puede obtener en este negocio. Así que en todo caso, tomen nuestros cursos, tenemos diferentes análisis todos los días y síganos en las redes sociales. Un abrazo, cuídense y cualquier cosa me llaman, me visitan o me escriben. Chao, chao.